va a ser relativamente breve, no es muy complicado. ¿Ya? Para ello, ustedes tienen que haber seleccionado su línea de gradiente. Yo quería mostrarles los perfiles que yo he puesto acá. En principio, tengo un perfil longitudinal, no un perfil, tengo este eje. Este es el eje que yo les he dado a cada uno. En ese eje hay un trazo de punto a punto. Esto está representado por este primer perfil. Se parten de un punto y quiero llegar a este punto. Entonces miren cómo es la topografía que pasa por el eje. Yo tendría que hacer todo este recorrido para poder llegar hasta mi punto, ¿no? Entonces, es, es un poco complicado este trazo, ¿no? Pero obviamente, si tuviera dinero, bajo, hago el túnel, me vengo por acá y subo, ¿no? O sea, el túnel nomás sería el obstáculo. Entonces, esa parte de ahí es la del eje lineal y obviamente es la más corta. Luego, acá yo hice una línea gradiente que es con esta polilínea verde que está acá, ¿no? Polilínea verde. Esta polilínea verde, a ver, tenemos 15 alumnos, admitir a todos y yo si yo digo, esta polilínea, decía, esta polilínea verde, es un trazo que yo hice, pero lo hice teniendo en cuenta la curva de nivel verde, las que estaban con un espaciamiento cada 50 metros. Sale una curva relativamente con pocos tramos, me doy toda la vuelta por acá, me alejo un poco acá, miren, me hace cruzar un cerro. De acuerdo a las curvas cada 50, esto no estaba. Después ya vuelvo por acá, me vengo y hago este quiebre y regreso y hago este zigzag, regreso y subo casi directamente al punto. Entonces, esta ruta verde tiene un perfil y ahí es donde ustedes pueden tomar una decisión. Si ven que el perfil es muy sinuoso, miren, cada línea, cada espacio de este gris son 50 metros. Quiere decir que de este nivel a este nivel hay 50 metros de altura. Es bastante. Entonces, aquí ustedes van a tener problemas, o sea, yo ya diría que vamos a tener problemas a la hora de diseñar la carretera, pues voy a tener muchas subidas y bajadas. Por ahí alguno de ustedes me ha enviado propuestas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo un cerro prácticamente. Miren, ¿cuántos espacios? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete por 50 son 350 metros de alto, son 3 cuadras y media. O sea, imagínense, es tremendo cerro. O sea, y aquí voy a tener que pasar por el medio. Entonces, aquí hay un pico de 50 metros, terreno sube, baja, entonces tiene demasiadas protuberancias. Como concepto de tarea, no me voy a preocupar mucho de eso ahorita, pero ya cuando vayamos al diseño, ustedes tienen que mejorar ese trazo, ¿ya? La idea que yo les dije fue, creen un estilo a la superficie. Normalmente el estilo que hemos estado, que tiene, como aparecen las curvas, es cada 50 metros. No tengo uno cada 50, tengo uno cada 25. Yo les dije que creen, y esto está en el video, un estilo con curvas cada 10. Con curvas cada 10 se hace más denso, obviamente, ¿no? Se hace más denso. Yo les doy una noticia. Este perfil amarillo que está acá, que es la línea gradiente que yo he hecho, este está representado por este de acá abajo. Y como ven, se ve perfecto. O sea, para mí esto está ideal, ¿no? Porque está plano, prácticamente inclinado, pero plano. Hace un quiebre acá, sube, sube. No hay desniveles que saltan los 50 metros. O sea, mi movimiento de tierras en este trazo va a estar bastante suave. Entonces miren cómo yo llego a la parte baja, al punto más bajo y empiezo a subir sin ningún sobresalto, sin cortes, sin cosas que sean muy difíciles de pasar.
Entonces, aquí tengo un perfil mucho más amigable, si quiere, mucho mejor. Ahora, pero para lograr este perfil, incluso yo ni siquiera lo he hecho con cada 20. Creé otro estilo, porque todos lo tienen, que dice cada 5. Ahí en el video pasado está. O sea, dupliqué. Entonces, con curvas cada 5 metros, ya mis trazos salieron mejores, ¿no? Alguien me preguntaba, profe, pero ¿cómo define el radio de la curva? ¿Cómo sabe que es 5 metros? ¿Cómo sabe qué es esta medida, no? Vamos a medirlo con el comando de I, aproximadamente estamos hablando de 60 metros, una cosa así. ¿Cómo es que llegué? La fórmula pendiente es igual a a la distancia vertical por 100 entre la distancia horizontal. Lo que no conozco es la distancia horizontal. Entonces, como no conozco, esa es la distancia que sale, 60 metros. Aquí estoy subiendo con una pendiente de 8% y la distancia es 5 metros. Entonces ahí mi curva, mi trazo ha salido una cosa más pequeña. Entonces esto es mucho más amigable, digamos, más razonable. A la hora que yo haga mi alineamiento voy a poder venir por acá sin mayor problema, ¿no? Algunos criterios importantes que les dije para que los tengan en cuenta. No pueden saltarse una curva, ¿no? O sea, no puedo venir hacia mí. ¿Puedo tocar la misma curva? Sí, puedo tocar la misma curva, ¿ya? Pero no puedo irme de esta curva, por ejemplo, a la curva anaranjada o roja que está acá. Estaría saltando 3 curvas, tengo que ir de curva a curva. ¿Puedo subir? Sí, puedes subir. Puedo subir y puedes bajar. Mira, acá yo subí y bajé. De repente acá me equivoqué y debía ir abajo, pero la topografía es la que te va a mandar, ¿no? Igual dice algunos alumnos no pueden realizar el Zoom, déjenme ver qué está pasando. Este trazo es para mí el que está mucho mejor. ¿Ok? Entonces, lo repito, para la tarea de esta semana, para la tarea de esta semana, no hay mayor requerimiento de exigencia, ¿no? O sea, pero para para el tema ya del trabajo final, ahí sí vamos a ser mucho más rigurosos en la forma del trazo. Porque otra vez recuerden lo que le dije. No sé por qué no pueden entrar. No sé, en la prueba o en la rúbrica de lo que es el trabajo final, el trabajo parcial, ustedes deben sustentar que saben hacer este trabajo, ¿no? Que saben hacer el trazo que estamos hablando. Entonces, la idea es esa. Yo tengo acá 3 temas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Eh, Les hago un comentario así a grandes rasgos. Hay unos alumnos que me preguntan, ¿no? Profe, toco la superficie y me sale como si fuera un solo bloque, ¿no? Entonces, y no puedo hacer el extreme para hacer este rectángulo, ¿ya? Entonces, ese extreme no se hace con las curvas de la superficie, se hace con las curvas verdes y tienen que estirarlo. Hay un tema ahí importante en este stream. Hay un alumno que me acaba de enviar ahorita así en vivo en directo en este momento. Me envió una imagen de lo que le ha salido. Entonces, yo quiero que la vean esta imagen para que ustedes se den cuenta de cuáles son los posibles errores que a veces cometemos, ¿no? O sea, por qué nos salen estas cosas. Entonces, vamos a generar una imagen para que nos puedan ver, ¿no? ¿Por qué le puede haber salido esto? Voy a ponerlo esto en el civil porque como solamente estoy compartiendo la pantalla de civil, es lo único que ven. Acá está la imagen que él me ha enviado. ¿Por qué creen que le sale esto? ¿Por qué no le salió un rectángulo pegadito y le salió estas puntas? ¿No? Eh, la situación es que él se olvidó de borrar algunos puntos por esta parte.
tiene que borrar todas las curvas verdes que le sobran, y acá ha dejado algunas. Al dejar algunas, obviamente que la superficie le va a quedar así medio extraña. Entonces quería mostrarles eso. Esa es una pregunta que me estuvieron haciendo. Otra pregunta, profesor, yo grabo y se me borran los perfiles. Lo dije en la clase pasada, en el video pasado, que estos perfiles son, cuando son rápidos, son perfiles temporales. Y como son temporales, tienden a borrarse, tienden a desaparecer. Entonces, la única manera de hacerlos permanecer, de que estén vigentes, es justamente explotándolos con el comando explorer de AutoCAD, ¿ya? Entonces, tienen que tener eso en cuenta, es muy importante para lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces, ahora como parte de nuestra tarea del día, vamos a ver un tema nuevo. Vimos lo que es línea de gradiente como una de las líneas importantes, que sí es un trazo en planta, pero que va con una pendiente dada. O sea, esta inclinación implica que, según mi diseño, no debería ser más de 8%. ¿Ya? Este trazo no debería pasar del 8%. Algunos me preguntaban también, la semana, profe, pero ¿por qué no diseño a 10? Ah, pero si diseñas a 10, te quedas en un techo. Si en un momento, por ejemplo acá, si tienes que subir para no cortar mucho, entonces ya te pasaste los 10. Estás en 12, 14, 15. Eso ya te altera el movimiento y ya no puedes, por ahí no va a subir ningún carro. Entonces tú tienes que irte a un número inferior para que a la hora cuando ya diseñemos esto, que todavía será más adelante, ya ustedes puedan tener un techo, ¿no? De desplazamiento, un techo para poder arreglar. Ok, el tema que vamos a ver hoy día, y lo vamos a ver con la teoría de la semana, cuando hablamos de un alineamiento, el alineamiento tiene, decíamos, tres componentes. Bueno, dos en principio, las líneas rectas, que se conocen como tangentes, y las líneas o las curvas, que están clasificadas en dos, las curvas circulares y las espirales. Hoy día todavía no vamos a ver curvas. Hoy día tenemos que definir cuál es la longitud mínima de una curva, cuál es la longitud que yo debo considerar para poder manejar el tema de las curvas. Hay varios criterios y lo vamos a hacer, como decía, en la parte teórica. Un criterio común, un criterio muy típico de carreteras, es la distancia de frenado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto demora un vehículo para que frene? Entonces, hay una distancia mínima. El vehículo, desde que el chofer percibe que está el objeto en la pista hasta que el vehículo se detiene, pasan, pasan unos segundos. Y eso está dividido en un tiempo de percepción y un tiempo de reacción. Entonces ahí hay una distancia. ¿Qué pasa si estás de subida o bajada? ¿Qué pasa si quieres adelantar otro vehículo? Hay otra distancia que se llama de adelantamiento. Pero hay un criterio que es el que vamos a manejar, que es más todavía importante. Vamos a suponer que yo tengo un trazo de líneas tangentes aquí. Voy a hacer una longitud muy pequeña, acá unos 150 metros. Acá voy a dibujar otro, 150 también, algo muy sencillo, 150. Son los ejes de una carretera, ¿ya? Entonces, supongamos que tengo este trazo. Ustedes saben que con el comando Filet, que conocían de AutoCAD, ahí comando Filet, pueden poner un radio R. Vamos a poner un radio de 120 metros. R, tipeo y pongo 120 y selecciono esta curva y selecciono esta otra. Creo que 120 me sale mucho. Vamos a poner 50 metros. ¿Ya? Filet, otra vez comando Filet, si no, no me da el espacio para el ejemplo. 50 metros. 55 es un radio mínimo para una velocidad que ya lo vamos a ver en este momento. ¿Ya? Entonces, comando feeder R, 55 metros. Entonces, pico acá, ya formé una curva. Pico acá, ya formé otra curva. Pico acá,
Acá ya tengo otro. Entonces, así es como más o menos, entre comillas, vamos a diseñar nuestra carretera. Voy a cambiar de color las líneas rectas, ¿ya? Vamos a cambiarle de color. Estas líneas rectas se le conoce como tangentes. Y habíamos dicho que si yo lanzo una línea desde el centro, y botón derecho center, desde acá hacia este punto, hasta el punto de tangencia, este ángulo es 90 grados, ¿ya? O sea, ya eso es algo que más o menos ya ustedes deben conocer, ¿no? Yo, como decía, lanzo un punto de aquí a este extremo, este ángulo por geometría es 90 grados. Bueno, ya eso lo analizaremos después. Lo que queremos ver, quiero que vean, es cuánto debería medir esta distancia, esta otra. Sobre todo esta de acá, ¿ya? Esta dos. Las exteriores no me interesan mucho. Esta de acá se conoce como una longitud S. ¿Por qué es S? Esta es la forma de la S. Cuando cambia de dirección el alineamiento con la curva, o sea, esta venía para acá, y luego cambia, giró a la derecha y luego gira a la izquierda. Esta es una longitud S, se llama, ¿ya? Es parte de una curva de un cambio de dirección de la curva. Y esta de acá, miren, gira a la izquierda y gira a la derecha. Esta es una distancia llamada LO. ¿Ya? Una es LS y la otra es LO. Entonces, estos dos parámetros los vamos a estudiar cómo calcularlos, pero para poder, para poder trazarlos correctamente necesitamos saber antes de poder hacer, cómo vamos a hacer este trazo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, antes voy a unir para que vean nada más cómo quedan. Esto es simplemente una explicación un poco teórica, ¿ya? Con un radio cero, hago un filete otra vez y obtengo estas intersecciones. Estas intersecciones se conocen como los PI, ¿ya? Entonces, si ustedes van a empezar y quieren cumplir con la norma, entonces deberían saber cuál es la longitud de estas líneas, cuánto deben medir. Lo que ocurre es que, y eso lo voy a explicar en la teoría, cuando yo giro acá, ya hemos estado hablando incluso en clase, este, esta curva, esta pista voy a tener que inclinarla hacia adentro, hacia el lado más cerrado, hacia abajo. Al inclinarla, tengo que hacer una curva de transición. Esa curva de transición empieza por acá y hasta acá termina. Esta curva empieza por acá y termina por acá, es la curva de transición. Entonces, esta distancia entre este punto y este punto debe cumplir un parámetro mínimo. Si es más grande que eso, entonces van a tener problemas, las curvas se van a traslapar, se van a poner una encima de otra, y al ponerse una encima de otra, van a tener problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuánto puede medir esto. La teoría que vamos a hacer, o la práctica vamos a hacer, se conoce como el suavizado de la superficie. Ustedes tienen que crear una línea tangente, ¿ya? Entonces, para ello hay una tabla, déjenme compartir, hay una tabla, aquí está Vicente acá. En el aula virtual, en la teoría de esta semana, hay una tabla que está acá. Esa tabla es la tabla que va a decir cuánto es la longitud de este, cuánto es la longitud O, y cuánto es el N máximo también. No podían tener longitudes más allá de esto, ¿ya? Entonces, asumiendo un ejemplo, estoy diseñando a 50 kilómetros por hora. A más velocidad, distancias mayores. A menor velocidad, distancias menores. Profe, algún alumno una vez me hizo esto, ¿no? Toda su carretera la hizo a 30 kilómetros por hora. Porque con 30 tiene dimensiones menores. Pero ya, pues esa es la del flojo, ¿no? Porque uno está pensando, ¿no? Imagínate que diseñas una carretera de 30 kilómetros por hora. Todo el mundo te va
se va a colgar, ¿quién ahí esa carretera, ¿no? Como es tan lenta, ¿no? Solamente hablamos de un flujo permanente, ahora que vayan varios vehículos, ahí esto sería un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pero es a veces tienen necesidad de bajar la velocidad cuando hay curvas cerradas. Entonces, asumamos, por ejemplo, que las distancias que dicen ahí son las que nosotros necesitamos tener controladas para efecto de nuestro diseño, del diseño geométrico. Esa distancia, entonces, la curva LS, cuando cambia de dirección, dice ahí 69, ¿no? Y la curva, anotarlo acá en un papel para no olvidarme, la curva LO, 139, y el L max, 668. Antes que me olvide, vamos a volver a Civil, déjenme compartir otra vez la pantalla de Civil. Aquí hay un tema. Ya a estas alturas, ustedes deberían ir documentando su diseño. Ya tienen 4 parámetros, hasta 5 parámetros para documentar. ¿Cuáles son los parámetros que ya tienen? El tipo de carretera. Es una carretera distrital, es decir, aquí yo se los he dado. El servicio, el IMDA. Eso es algo que ustedes ya tienen también que haber averiguado. Varios alumnos me han escrito, me han dicho, hemos encontrado esto, y ya les he validado y ya les he aceptado el valor que me dicen. Pues ya por ahí vamos bastante bien. Y luego tienen, ya una vez que tienen las dos la orografía. Ya vimos que esto estaba interaccidentado y escarpado. Entonces, ya, ¿cuál es el jógido? El jógido accidentado, el jógido escarpado, ya, entonces, eso es parte del otro elemento. Con esa información ya podrías obtener la velocidad y obteniendo la velocidad puedes obtener la pendiente máxima. Entonces hay 5 parámetros y ya está. Yo les voy a pedir que esos 5 parámetros los coloquen en una tabla. Yo no acepto copy-paste de Excel ni nada. Ustedes son usuarios míos, por lo tanto tienen que aprender o si no aprendieron tienen que manejar esas cosas. ¿Cómo se hace esta tabla? Porque eso sí, a veces no hay tiempo en el curso de, de dibujo por asistió por computador para su tabla, o si lo hicieron, ya pasó tanto tiempo, ustedes están en el sexto ciclo y se fue en el primero, ya se olvidaron. Entonces, necesitan un refresco, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el menú de anotación, Annotate, tenemos la opción Table, tabla. Aquí hay dos tipos de tabla, una tabla estándar y una tabla ley. Entonces vamos a poner la tabla ley. Esta tabla, entonces, ustedes tienen que pensar que se va a diseñar, se va a dibujar en un tamaño de 1 en 1000, ¿ya? 1 en 1000. Entonces todas sus letras van a estar en milímetros para que podamos manejarlo bien. Entonces picamos ahí, sale una caja acá arriba, pican este botón, están usando el estilo Legend, podrían cambiarlo acá, empezar con una tabla vacía, especificar un punto de inserción en la pantalla. Entonces ustedes deciden cuántas columnas van a tener. Yo le he puesto 4 columnas, una para el parámetro, el nombre del parámetro, otra para el valor del parámetro, para las unidades del parámetro y el sustento. El sustento es en qué tabla está, en qué hoja o qué página del manual ustedes tienen que sustentar esto, ¿ya? Hacen una columna, van a tener una columna para el título, una para los encabezados y otra para la data. Acá digo que tenga 4 columnas, unas 15 filas. El ancho de columna voy a agrandarlo, ya hice este ejercicio hace un rato y me quedó corto. El alto de la fila también me ha quedado corto. Vamos a poner textos de 30 milímetros, de 3 milímetros, perdón. Entonces haremos de 5, el alto de 5, ¿ok? Entonces simplemente aceptan esos parámetros, dicen OK y la ponen. Sale un poco grande, me parece que el texto de la fila, pero después lo arreglamos, ¿ya? Pero aquí ustedes ponen el título, es como una hoja de Excel, por si acaso, ¿ya? Tabla de diseño, parámetros diferentes. Vamos a borrar esto. Tabla de parámetros de diseño, ¿ya? Tabla de parámetros de diseño.
Ok, esta es mi tabla. Acá ponen el título que dice acá, parámetros, ¿no? Bueno, lo que yo hice, yo ya lo tengo acá. Ahora, ¿cómo hago para achicar las celdas? Pican acá, lo jalan hacia arriba, acá, ¿no? Lo van a achicar. Estas celdas están uniformemente distribuidas, o sea, usted jala a un lado y se selecciona todo. Entonces, ¿qué parámetros necesito que tengan? El tipo, el servicio, por ejemplo, puede ser una cabecera de segunda clase, ¿ya? Acá, segunda clase. Segunda clase es, ya ustedes saben, de tanto a tanto, ¿no? Bueno, así este parámetro tiene un sentido, ¿ok? Bien, entonces ahora, ¿cómo se hace el suavizado? Asumiendo que voy a trabajar, si asumen este trazo, esto tiene 600 metros, o sea, este grande que han hecho cada 50 metros no sirve, porque en un solo trazo, mire, yo tengo 625 metros, o sea, y si mi norma dice 69, es más que sobrado, entonces eso no me ayuda mucho. Pero yo tengo que empezar a hacer mis trazos. Vamos a crear una capa o vamos a usar la capa que se llama eje. Acá hay una capa que se llama eje, ¿ya? Podríamos inclusive, pueden cambiar el estilo de superficie por un estilo estándar, donde no se vea nada, ¿ya? Tengo esta capa verde, esta capa, estas cosas también las tengo en capas, puedo apagarlas con el comando de congelar, no sé, a esta la puse en la capa ahí, pero vamos a pasarla a la capa verde que hay. Vamos a pasar primero la línea a una capa que esté apagada acá, achurado ya, y la apago. Simplemente no quiero que me estorben, quiero quedarme solamente con mi línea gradiente. Ya, estas son mis capas. Entonces, ¿qué es el suavizado? El suavizado consiste en reemplazar estos tramos por líneas más cortas. Entonces, en mi capa F, que ustedes podemos empezar con un trazo pequeño, por acá puede ser en la misma línea. Vamos a cambiar el modo de captura, o snap setting. Aquí hay que tener mucho cuidado porque podemos estar calculando cosas con elevación. Después, vamos a ver, la aparente intersección la quito, le digo endpoint, puede ser intersección, node, center. Estos son los que yo. Entonces vamos a empezar suavizando. Reemplazo esta línea, esta no tiene mucho suavizado, ¿no? Entonces, la voy a poner ahí. Luego, esta línea puedo hacer un quiebre y podría ponerme hasta acá. Ahora, miren, yo necesito que haya 69 metros y voy a cambiar de dirección. Como pueden ver ahí, hay 195, o sea, se está cubriendo más de lo que yo necesito. Entonces, me parece que está bien ahí, ¿ya? Este sería el otro suavizado. Por acá hay un suavizado más largo, ¿no? Podría yo hacer de aquí hasta esta ruta por acá. Ya estoy reemplazando varias, ahí tengo 300 metros. Tienen que pensar que en el futuro cercano, o sea, la otra semana, ustedes van a tener que poner curvas acá. Y si esas curvas caen en la línea gradiente, perfecto, yo voy a felicitar, ¿no? Le voy a poner una carita feliz en su cuaderno, porque están cumpliendo, o sea, están pegándose a la línea. El secreto del suavizado es que sus líneas que están reemplazando a la línea tangente vayan lo más pegado posible a las curvas. Entonces, por ahí de repente van a hacer, este es todavía el pre, ¿no? El antepenúltimo, digamos, era esta línea amarilla. La que estamos haciendo ahorita es el penúltimo trazo. El penúltimo trazo antes de desarrollar lo que vamos a llamar el alineamiento. Entonces, este criterio que estoy haciendo es un criterio muy simple. Ustedes van a encontrar en blog, ahí en el canal también
este ejercicio. Puede ser que bloqueen a la línea, después yo voy a poner una curva grande y lo voy a poner acá. Ya eso es un poco el arte del diseñador. Entonces, en resumen, ¿qué cosa es el suavizado? Reemplazar líneas, conjunto de puntos de la línea gradiente por líneas consecutivas. ¿Con qué propósito? Que entre esta línea y esta línea, la distancia que haya por este efecto de curva S esté dentro del rango de la tabla que hemos hablado. Cuando es S dice 69 metros, cuando es O es 133. Hay un tema también de longitud máxima. Como le decía hace un rato, si yo utilizo esta línea verde, hasta acá, este tramo nomás, por ejemplo, este tramo de aquí a aquí, que es casi igual en todos los tramos, tiene 615 metros. Si yo suavizo, miren, estoy en el límite, si yo suavizo mi línea, por ejemplo, estas dos las convierto en una sola, acá hago este suavizado, ahí tengo un problema, porque esta línea mide 1,242 km. La norma dice que yo no puedo tener para este alineamiento con esos parámetros esta longitud. Máximo debería ser 668 metros. ¿Ya? Entonces, la tarea de esta semana se llama línea tangente. Entonces, ustedes tienen que desarrollar el suavizado sobre la línea de gradiente que han escogido. Ya los de Monterrico ya prácticamente deben haber enviado, si ya lo enviaron, déjenlo así, no se hagan problemas. Pero ya para hacer esta tarea van a tener que modificar sus curvas de nivel, ponerlas más densas. Yo les recomiendo que lo hagan a 5 metros, que va a salir muy bien, ¿no? O sea, va a salir más pegada a la superficie y van a tener una carretera un poco más real, ¿no? Si la dejan a cada 10 también, pero a mí me parece que esta de cada 5 está mucho mejor. ¿Ya? Yo estoy usando la misma topografía de ustedes, ¿ok? Entonces, repito, la tarea es sobre el alineamiento, sobre la línea gradiente que han escogido, empezar a reemplazar con segmentos que abarquen. Miren, si este pedazo pequeño mide desde aquí, desde el centro al centro, mide 62,5. Entonces, yo necesito para una curva de S66. Entonces, si yo haga mi longitud con 3 o 4, estoy más que cubierto. ¿Ya? Ahora, si tengo 139, necesitaría 3 por lo menos cuando sea una curva O para que esto quede. Pero eso es solamente en el interior, o sea, tienes que descontar que aquí va a haber una curva. Esta semana que viene, bueno, trataré de hacer un poco de encadenamiento porque es un adelanto y ahí vienen los temas numéricos. Entonces, para que vayamos viendo el tema de curvas, ¿no? Yo todavía la tarea, por lo menos en el Civil 3D, no es curva, ¿no? Solamente para que vayan viendo, ¿no? Yo quiero poner una curva entre estas dos tangentes. Hay un comando de Civil para que simplemente que ya después lo haremos cuando haga. Este comando de Civil está acá. Acá le dice Curve Draw Point, que es una curva que pase por un punto. Entonces yo quiero, ¿sabes qué? Quiero hacer una curva acá y una curva acá y que pase por la mitad de esta línea. Aquí botón derecho, midpoint acá. Entonces ahí me quedó la curva. Ahora el problema sí es que tiene el radio mínimo. ¿Ya? Acá cuánto dice el radio, 240. Estoy cobrado. Ya veremos eso de los radios mínimos. Por ahora, entonces, para que vean lo que viene, ¿no? O sea, después de hacer esto, ustedes van a tener que ponerle curvas. Ahora, ¿qué pasa si yo creo otra curva acá? Entre esta línea, vamos a abrir un poco acá. Entre esta curva y esta curva, entre esta línea, ¿qué pasa si yo creo una curva este, con otro radio parecido, ¿no? El programa me lo calculó. Pongo acá curva draw point, curva a través del punto, ¿ya? Selecciono esto, y que vaya ahí pase por. Entonces ya tengo otra curva. Esta curva tiene un radio de gigantesco, 292, casi recto. Lo más importante, esta curva dobla a la derecha. Esta curva dobla a la derecha. Entonces, esta distancia de acá
dice 111. Entonces ya me estoy quedando corto, yo necesitaba 139. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sabes qué? Deshago. Entonces, en lugar de hacer que el programa ponga la curva, le voy a poner yo un radio más pequeño. Philips R500. Ya estoy aprovechando los minutos que me quedan del Zoom. Ok. Entonces, al hacer 500, la curva queda más corta. ¿Ya? Y esta distancia, que es O, ha aumentado a 165. Pero ahora sí cumple. Ya tengo más allá de la distancia mínima que es 139. Como digo, ustedes todavía no saben cómo hacer esto de los radios.